Muy buen día a todos, muchas bendiciones para sus vidas. A mí me alegra mucho siempre el poder dar, la palabra, el poder dar lo que Dios tiene para nosotros. Y siempre es un gozo para mí el poder traer a sus vidas esa palabra que no solamente es una enseñanza, no solamente es algo que puede sonar muy bonito o puede ser inclusive hasta revelador para nuestras vidas. No es solo eso, la palabra es una palabra que así como actuó en Génesis, es una palabra creadora, la cual trae a nuestras vidas esa transformación, trae eso nuevo, trae eso que como hizo en Génesis, que todo estaba oscuro y todo estaba eh, sin luz. Esa palabra trajo esa luz. Y eso es realmente el propósito de lo que está escrito en la Biblia. Traer esa luz a nosotros. Acabar con esa oscuridad en nuestras vidas. Y crear lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos. Amén. Hoy voy a terminar con estas enseñanzas de ciclos que he venido hablando y que el Señor ha venido mostrándonos. Sé que hay muchísimo más que hablar, pero creo que Dios ha sido muy puntual en lo que nos ha enseñado y nos ha hablado. Y eso nos puede servir para tomar esas decisiones de ir dejando ya de vivir en esos ciclos interminables que nosotros tenemos en nuestras vidas, que muchas veces nos sacan y nos desenfocan de realmente nuestro propósito de vida y nos desenfocan principalmente de quién es verdaderamente nuestro Dios. La próxima semana, pues primero Dios, en el nombre de Él, pues quiero comenzar una nueva serie que estoy seguro, pero seguro que será de mucha bendición y de transformación para todos nosotros. Es algo que el Señor ha mostrado y estoy seguro que Él quiere que lo dé para que así como esta serie sirva para seguir levantándonos, seguir levantando nuestras vidas, para poder alcanzar, como dice su palabra, esa altura del varón perfecto que es nuestro Señor. Así que pues en estas semanas Dios ha venido hablándonos y mostrándose realmente de una forma impresionante a nosotros, hablándonos de lo que Él desea para nuestras vidas y cómo nosotros, sus hijos, definitivamente tenemos que mostrar, nosotros, hijos de Él, creación de Él, tenemos que mostrar su gloria y amor. Pero para eso, primero que todo tenemos que tener nuestra identidad clara de quiénes realmente somos. Y la semana pasada vimos que para ir de nuestra identidad, nosotros tenemos que pelear nuestro lugar en la mesa con nuestro Señor. Y lo tenemos que hacer luchando en contra de nuestros fracasos, de nuestros temores, de todas esas circunstancias que nosotros vivimos y que quieren alejarnos de ese lugar que nos corresponde. También vimos que tenemos que luchar en contra de nuestras comparaciones con los demás. Y otra cosa muy importante es saber que estamos luchando en contra de un enemigo que cambia su estrategia para sacarnos de ahí, sacarnos de ese lugar que no lo tenemos por lo que nosotros pensamos o por lo que nosotros creemos o por lo que nosotros tenemos, sino que solamente es un lugar que Dios nos da a su mesa por lo que Él cree y ve en nosotros, y siempre eso es mucho más grande y 1000 veces mucho mejor y de mayor bendición de lo que nosotros podemos pensar que podemos tener de parte de Dios por medio de nuestras propias fuerzas. Y para comenzar con lo que Dios Padre tiene para nosotros hoy, quiero que vayamos al libro de Lucas.
Vamos a comenzar en el capítulo 19 y vamos a comenzar en el verso 1. Lucas 19, versículo del 1, vamos a leer del 1 al 10. Dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo. Imagínense a Zaqueo. Se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Ahí me quiero detener un momento. Higuera sicómoro. Ese árbol es un árbol que su tronco y sus raíces son muy grandes y sus ramas se extienden haciendo como una especie de circunferencia. Por lo tanto, este árbol es ideal para dar sombra y frutos. Sus frutos son los higos, los cuales pues da casi todo el año. Es un árbol que es grande y era muy común de esa región. Pero dése en cuenta de esto, que en el camino donde iba a pasar Jesús, ahí habían sicómoros. Y esto me trae a pensar en esto, que para nuestra pequeñez, para que nuestra pequeñez no nos impida ver al Señor. Y lo más importante, no solo que nosotros veamos al Señor, sino que Él nos vea a nosotros. Esos sicómoros actualmente es la iglesia. Es un lugar en donde por su altura nos facilita ver, tener esa visión del Señor. Y ahí podemos lograrlo ver, pero lo más importante es que Él nos vea a nosotros. ¿Por qué? Porque de seguro el Señor va a pasar por ese camino donde están los sicómoros. De seguro el Señor va a pasar por el camino de nuestras vidas. Amén. Pero sigamos. Verso 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Esto guárdenlo, por lo que más adelante vamos a ver. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Verso 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Jesús estaba en la casa de Zaqueo y dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quienes estaban perdidos. Wow. Ahora, para comenzar como decimos, a desmenuzar esta palabra,
y así comenzar a degustarla. ¿Para qué? Para tomarla para nuestras vidas. Primero que todo quisiera saber si saben lo que es el ego. El ego. El ego pues es el yo. Es el yo. Y hay personas que tienen un ego que es muy grande. Un yo que es muy grande. Que les queda muy grande para sus cuerpos. Pero también hay personas que aparentan tener un yo muy grande. Y como les digo, porque son personas muy pequeñas. Por lo tanto, tienen que usar cosas para aparentar ser personas grandes. Porque lo que tienen es un gran ego. Tienen que aparentar tener un gran yo. Este hombre Zaqueo era pequeño de estatura, de más o menos la estatura de un niño de 12 años. Imagínense a un hombre de más o menos una edad de entre 40 y 50 años, con una altura pues relativamente pequeña. Y Zaqueo quería y deseaba ser importante. Y él realmente tenía un problema de ego. Él necesitaba sentirse importante, sentirse exitoso, sentirse valorado por la sociedad. Y por ese problema, entonces él toma la decisión que para sentirse importante, creyó que el mejor camino para sentirse así era haciendo dinero. Pero el problema de esto es que para tener dinero pues, fácil en esa época, él tenía que servir al Imperio Romano. Zaqueo era judío, por lo tanto, él tenía el conocimiento que el pueblo judío tenía de parte de Dios. Él conocía la palabra, él conocía la ley, él conocía el Pentateuco, él sabía el propósito que tenía Dios para su pueblo. Pero Zaqueo decide servir al Imperio Romano. Ese imperio que era la fuerza invasora. Ellos cobraban demasiados impuestos al pueblo. Entonces, Zaqueo trabajaba para Roma y tenía a su disposición muchos soldados romanos para obligar a las personas a pagar sus impuestos. Y así él usaba ese poder para cobrar al pueblo más impuestos y quedarse con eso. Imagínense eso, a una persona de su propio pueblo sirviendo a una fuerza opresora. Y a la vez no solo estaba sirviéndole a quienes lo estaban oprimiendo, sino que estaba estafando y robando a personas de donde él pertenecía. Simplemente porque Zaqueo quería sentirse importante, quería sentirse grande, quería satisfacer ese ego que él tenía, siendo reconocido y sintiéndose valioso. Él estaba en un círculo vicioso. Él estaba buscando su felicidad, estaba buscando sentirse importante, tener un valor en su vida, sin importarle el daño que estaba causando, solo por satisfacerse a él mismo. Y pueden decir, ¿cómo puedes saber que Zaqueo no se sentía valioso y no se sentía importante? ¿Cómo puedes saber que no se sentía satisfecho por quien él era? Pues la respuesta es porque Zaqueo seguía buscando. Porque si no fuese así, entonces, ¿por qué estaba buscando ver al llamado Jesús?
¿Por qué estaba él buscando, estando ahí, parándose a la orilla del camino por donde el Señor iba a pasar? Y como era bajo de estatura, se tuvo que subir a un árbol. Porque él, a pesar de todo lo que había hecho, de estafar, de robar a tanta gente, de hacer tantas cosas a su manera, y siendo una persona muy rica, aún con todo eso, él no estaba satisfecho, no estaba lleno, aún no se sentía valioso, sentía como que algo le hacía falta, porque hay algo que el mundo no nos puede dar. Y eso es lo que muchas veces nosotros buscamos con amigos, o buscamos en un trabajo, buscamos en un negocio. Pero eso no lo tiene nada de eso. Muchas personas buscan eso en las riquezas, pero no está en ninguna de esas cosas. Lo que nos hace falta y lo único que nos puede llenar está solamente en nuestra relación personal con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y esto es bien importante, esto es muy importante que lo entendamos. Porque cuando buscamos, por ejemplo, en personas, en cosas o en logros nuestra satisfacción, ahí es donde muchas veces entramos en esos círculos viciosos. Por ejemplo, los jovencitos o jovencitas que andan de novios y novias con personas que nada que ver, y andan con un novio un tiempo, después dejan a una persona y andan con otra, y así andan metidos en esos círculos viciosos. Esos círculos viciosos de relaciones. ¿Por qué? Porque quieren llenar con personas lo que tienen vacío por dentro. Pero es hasta que entendemos que el único que nos llena y nos completa se llama Cristo Jesús. Y lo único que nos llena y nos completa es seguir sus mandamientos y caminar en sus caminos. Él es quien nos pone, entendiendo eso, y es para salir de esas relaciones, esos ciclos viciosos de relaciones. Cuando estamos en sus caminos y andamos en sus mandamientos, Él es quien nos pone en nuestra vida a la persona idónea. Esa persona es quien nos va a completar, y con esa persona que vamos a caminar y alcanzar lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. Amén. O es cuando creemos que si entramos en un círculo de personas determinadas y llegando ahí, esperando que ellos nos acepten, entonces voy a llegar a ser una persona también importante. Pero siempre, a pesar de estar ahí en ese círculo de personas determinadas, de nombre, siempre estas personas se sienten vacías. Porque a pesar de andar de una cosa en otra, de hacer una cosa u otra, siempre existe un vacío, siempre se siente que algo nos falta, y ese algo es solamente algo que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Es esa sanidad a nuestra alma, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y solamente lo podemos tener teniéndolo a Él como el centro de nuestras vidas. Amén. Ok, entonces Zaqueo estaba buscando y escucha que viene Jesús. Él ha escuchado los milagros que hace Jesús y piensa, imagino que pensaba, posiblemente Él pueda ayudarme, posiblemente Él pueda darme lo que tanto he buscado en el dinero y en la posición. Posiblemente Él pueda llenar el vacío que tengo en mi vida. Entonces Zaqueo va al camino en donde va a pasar Jesús, que está en Jericó.
Jericó en esa época era el centro de producción y exportación de bálsamo. Bálsamo es una secreción que regularmente se salía de los árboles, es una secreción vegetal que estaba compuesta de resina, le ponían unos ácidos aromáticos y una cosa que se llamaba esteres. Y eso fabricaban el incienso. Pero también los bálsamos podían ser utilizados como desodorizadores y purificadores. Y por eso es que las momias egipcias estaban cubiertas con bálsamos. Y por eso es que después a ese proceso de la momificación se llamó embalsamamiento. Entonces era una ciudad muy importante, y es por eso que Zaqueo se convirtió en un hombre muy rico, porque recaudaba para Roma en una ciudad que había mucho movimiento comercial. ¿Por qué? Porque ellos fabricaban este bálsamo y pongámoslo así, lo exportaban, pues llevaban muchos comerciantes a comprar este bálsamo. Y ahí en el camino, en un árbol de sicómoro, Zaqueo, siendo de baja estatura, siendo el hombre que era, corre y se sube en ese árbol porque no miraba al Señor por tanta gente que había ahí. Y aquí quiero detenerme y quiero que veamos esto. Zaqueo en ese momento era una persona millonaria con un gran ego. Era una persona, pongámosle, una persona importante, pues para Roma, porque era el que cobraba los impuestos en una ciudad importante, que era Jericó. Zaqueo era una persona de nombre, una persona que pues, pero ¿qué hace? Se tuvo que subir a un árbol como lo hace o como lo hacía un niño. Se tuvo que subir a un árbol como un niño. Y esto es importante, porque para acercarnos a Jesús tenemos que dejar nuestro ego a un lado, porque para acercarnos a Jesús solamente llegamos a Él con un corazón como de niños, creyendo como niños, siendo como unos niños, porque delante de Él no nos sirve de nada nuestro nombre, no nos sirve de nada nuestra posición, nuestro conocimiento ni nuestro dinero. Hasta que estamos dispuestos a ser como niños, solo así vamos a podernos acercar a la misma presencia de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y ahí Zaqueo, subido en ese árbol, quiere ver a Jesús, pensando, si lo logro ver, posiblemente Él haga algo en mí, algo pase en mí. Y Jesús va pasando y lo voltea a ver. Y aquí esto a mí me explotó la cabeza. Nunca lo había visto de esta forma, como Dios lo mostró. Jesús va posando ahí, lo voltea a ver, y al contrario de decirle, como todo el mundo le decía, ahí está ese ladrón, ahí está ese extorsionador, ahí está ese vendido de Roma, en fin, tantas cosas que posiblemente le decían. Jesús lo llamó por su nombre: Zaqueo. Y esto es impresionante. Zaqueo
viene de una raíz hebrea que significa puro, limpio, justo. Puro, limpio, justo. Porque cuando Dios se encuentra con nosotros, no nos llama conforme a nuestros pecados o nuestros errores, sino que Él nos llama conforme al destino que Él tiene para nosotros. Nos llama puros, nos llama limpios y nos llama justos. Nos llama conforme Él nos ve y desea que nosotros seamos. Nos llama conforme nuestro propósito en el Señor. Justos, limpios y puros. No nos llama conforme el mundo nos señala y nos ve. No nos llama conforme nosotros nos podemos sentir. No nos llama conforme la sociedad nos dice. Él nos llama conforme el nombre, conforme la persona que Él ya nos ve en su propósito. Cuando Él nos ve y nos llama, nos dice: hey, tú que eres puro, tú que estás limpio, tú que eres justo. Muchos hemos pasado años en un problema, años en una situación, y ya nos conocen por la etiqueta que lastimosamente nos han puesto. Tal vez el mala onda, el chismoso, el gritón, el agarrado, el amargado. O como hace muchos años conocí una persona que le decían mentira fina. Imagínense qué apodo. Y yo no sé qué etiqueta les han puesto en sus vidas. Pero cuando nos encontramos en la mesa con nuestro Señor, Él no nos habla por cómo nos dicen o nuestras etiquetas. Él nos habla por el destino que solamente Él ha puesto en nuestras vidas. Por eso le dice a Zaqueo: hombre puro, limpio y justo, bájate de allí, porque me es necesario hospedarme en tu casa. Y para muchos, Jesús escogió al peor de la ciudad para quedarse en su casa. Es una presencia muy especial la que está pasando ahora. Ahora Jesús va a comer a la casa de Zaqueo. Y quiero que se imaginen esa escena. Porque en aquel tiempo, cuando uno invitaba a comer a alguien a su casa, no era algo que se tenía ya hacia el momento. Porque en ese momento no habían ni refrigeradoras ni habían microondas. Eso requería de un gran trabajo que había que hacer para tener preparado lo que se iba a dar de comer a los invitados. Exigía una preparación, tenía que haber algo con antelación ya hablado para poder tener ese tiempo para preparar algo para los invitados, para tener algo a las personas que uno había invitado. Ahora bien, a Zaqueo Jesús lo agarra desprevenido, porque Zaqueo no estaba preparado para recibirle. Pero como era el Señor, entonces llegan a la casa de Zaqueo. Y la palabra dice que Zaqueo se puso de pie. Eso quiere decir que estaban sentados.
posiblemente estaban sentados en el suelo, porque muchas casas en ese entonces, el estar sentados en la mesa era estar sentados en colchones en el suelo, semi recostados en unos colchones. Y posiblemente Zaqueo estaba ahí platicando con Jesús, posiblemente horas antes de que la cena estuviera lista, porque pues como fue inesperado, ellos tenían que matar un animal y prepararlo en el momento. Entonces posiblemente yo me imagino que estaban hablando, comiendo algo de pan con aceite, comiendo tal vez olivos, tomando algo de vino, pues por así decirse, como parte de una antesala un poco larga antes de ir a cenar. Y mientras estaban ahí hablando, Zaqueo se pone de pie. Y cuando se pone de pie, ahí Zaqueo es otra persona. Y la palabra no nos dice qué pasó con Zaqueo en ese momento, porque muchas veces en otros momentos de la palabra dice, cuando vieron el milagro, entonces creyeron. Cuando vieron que resucitó, entonces creyeron que Jesús era el Mesías. Regularmente cuando pasa algo así, es que hubo un milagro para que las personas creyeran en el Señor. Pero en esta historia no dice nada de que pasó un milagro. No nos dice que pasó algo espectacular para que Zaqueo creyera que Jesús era el Hijo de Dios. Lo único que vemos es que Zaqueo, estando allí sentado, se para ya transformado. Y yo he estado intrigado, por así decirse, ¿qué pasó en esa plática? ¿Qué pasó antes de que fueran a comer para que Zaqueo se parara total y absolutamente transformado? Y lo único que me puedo explicar es algo que pasó también en el libro de Lucas, solo que en el capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 13 al 20. Lucas 24, 13 al 20 dice: en ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir al camino, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Pues, ¿qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Sigamos, versículo 25. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús,
y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y esto es lo que yo creo que pasó con Zaqueo. Ahí están, y Jesús está hablando y hablando, y Zaqueo empieza a sentir que su corazón comienza a arder. Y comienza a decir: yo nunca he sentido esto. ¿Qué está pasando? Este hombre habla con tanto amor y con tanta autoridad. ¿Qué está haciendo? Porque tengo ganas de llorar, porque siento que de pronto me siento aceptado, me siento amado y me siento lleno. Y creo que con la plática con Jesús, así como le pasó a estos dos discípulos, los ojos de Zaqueo fueron abiertos, y ahí entendió, ahí él entendió: ¿quién está sentado en mi mesa? Es el mismo Mesías. Es el Mesías. Porque tienen que entender que para un hombre judío, el Mesías es el Mesías. El Mesías es el mismo Rey del universo. Es quien vendría a arreglar todo lo que está mal, quien traería libertad y quien vendría a hacer justicia. Para ellos el Mesías es el Mesías. Entonces Zaqueo, siendo judío y haciendo completamente mal todas las cosas, de repente entiende y tiene al Mesías sentado a su mesa con él. Ahí Zaqueo le pasaron dos cosas. Le vino primero una alegría profunda, porque Dios cumplió esa promesa dada a su pueblo. Pero también estoy seguro que le vino un pánico increíble. Un pánico total, porque el Mesías traería justicia. Y por supuesto, su vida y todo lo que él hacía no estaba nada bien. Zaqueo sabía que Jesús podía matarlo por todo lo que él estaba haciendo. Y entendiendo que Jesús es el Mesías, estoy casi seguro que Zaqueo dijo: Él ya sabe todo lo que he hecho. Y ahí, delante de Jesús, Zaqueo tiene esa conversación, pone su fe en Él, cree en Él y se arrepiente de todo lo que ha hecho. Todo eso le pasa al mismo tiempo. Y aquí está lo hermoso que de plano Zaqueo pensó: si el Mesías que me debería de matar está sentado conmigo, como que le caigo bien, nos estamos riendo, estamos comiendo, Él me abraza. ¿Qué es esto? El único quien es la verdadera justicia y que me debería de matar, lo único que Él está haciendo es amándome y me está demostrando que yo le importo. Esta es la verdadera experiencia de la salvación. Esto es lo que realmente Jesús, el Cristo, hace cuando nos alcanza. Para esto nos alcanzó, para amarnos, para darnos un lugar a su mesa y devolvernos nuestra verdadera identidad. Amén.
Dios podría condenarnos, pero no lo hace, al contrario. Él quiere cenar con nosotros, Él quiere abrazarnos, Él quiere perdonarnos y que todos tomemos nuestra verdadera identidad en Él. Porque el hecho de que hoy estén escuchando este mensaje, si sienten que algo se está moviendo dentro de ustedes, es porque hoy sus ojos son abiertos y entienden que Dios tiene un propósito para sus vidas y que Dios no quiere acabar con ustedes. Él quiere transformar sus vidas. Ahí en su mesa, en su presencia, vemos y entendemos que Él nos ama. ¿Por qué? Porque nos quiere tener con Él, porque somos importantes para Él. Y algo que creo que pasó en ese instante, que se le abrieron los ojos a Zaqueo, es que me miró que él dijo: sí le caigo bien al Creador, sí le caigo bien a Dios. El Rey me ama, Él realmente me ama, yo soy importante para Él. Ahí sus ojos fueron abiertos. Entonces vino que Zaqueo: yo ya no tengo que seguir con este círculo vicioso, tratando de buscar la felicidad, tratando de tener un nombre, tratando de ser importante, tratando de ser aceptado. Ahora realmente todo eso no tiene importancia, todo eso no tiene valor para mí. ¿Por qué? Porque ahora entiendo y veo que yo soy importante para Dios. Él me ama a mí. Todo lo demás no tiene valor. Y ahí, entendiendo eso, con ese entendimiento, Zaqueo está siendo transformado por la misma presencia de Dios en él, ahí en su mesa. Y en ese instante se pone de pie con su vida completamente transformada y dice: a partir de ahora daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si estafé a alguien, le devolveré 4 veces más de lo que le quité. Y todo eso sucedió porque Zaqueo eligió la identidad que Dios le había mostrado. Esa nueva identidad le creó nuevas acciones. Porque la identidad que elegimos, esa identidad es la que determina las acciones que vamos a tener en nuestras vidas. La identidad que elegimos es la identidad que va a determinar nuestras acciones en nuestras vidas. Y si tenemos nuestra verdadera identidad con el Señor, a eso va a determinar nuestras acciones, lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Muchos somos como Zaqueo, porque todos vivimos según la identidad que la sociedad, que nuestra familia, que las personas que están cercanas a nosotros nos dieron. Y la mayoría de veces, lastimosamente, es una identidad incorrecta, es una identidad errónea que nos pusieron. Pero cuando nos encontramos con Cristo y vemos que al contrario de que la justicia con nosotros, Él viene y con amor nos sienta a su mesa. Y ahí, estando con Él, viviendo junto a Él, comiendo junto a Él, ahí viene nuestra transformación, en donde abrazamos nuestra verdadera identidad y comenzamos a caminar como hijos de Dios, mostrando su amor, mostrando su gloria y mostrando su misericordia, porque entendemos que nuestro verdadero propósito de vida. ¿Y por qué? Porque abrazamos esa identidad y ahí es donde nuestras decisiones cambian. Porque algunas personas solamente se han acercado a Dios y se han acercado a la iglesia creyendo que haciendo una simple y sencilla oración de fe, con eso Dios tiene que hacer todo lo que ellos quieren en sus vidas. Y no es así. Muchos dicen: sí, Jesús, perdóname, hazme, bendíceme, cúrame, levántame. Ay,
qué bonito siento. Ay. No, no, porque muchas veces lastimosamente estas personas nunca han visto quién es realmente Jesús. Nunca han tenido esa experiencia de estar sentados en su presencia y decir: wow, tú eres todo. Yo elijo creer en ti y creo y tomo la identidad que tú, Señor, dices que yo soy. Y todo lo demás no me importa. Todo lo demás lo dejo atrás. Todo lo demás, no sé, lo tiro. Como dijo Pablo, lo tengo como basura en mi vida. Cuando entendemos que quien está delante de nosotros es el mismo creador de todas las cosas y que tiene ese poder para venir y decir: pecador, yo te voy a destruir porque estás pecando, porque no crees en mí. Al contrario de eso, cuando estamos sentados en su mesa, vemos ese amor con que nos habla y nos abraza. Todo lo demás no tiene importancia. Ahí realmente hay una conversión y una transformación de vida. Y cuando tomamos esa identidad y comenzamos a caminar en ella, Jesús nos dice: la salvación ha venido hoy a esta casa porque tú has visto verdaderamente quién soy yo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos el día de hoy, por venir a nuestras vidas, Señor, por abrir nuestros ojos. Hoy, Señor, teniendo un nuevo entendimiento, realmente queremos, Señor, dejar todo atrás, sabiendo que tú nos amas, porque nos tienes sentados delante de ti. Estamos sentados en tu mesa. Y tú, Señor, tú no nos llamas como el mundo nos dice. No nos dice ni pecadores. No, tú nos dices: si tú eres puro, si tú eres limpio, si tú eres justo, yo te amo. Señor, tomando hoy, Señor, esta palabra, queremos llenarnos, Señor, de ti, llenar nuestra vida de ti, llenando nuestro corazón, nuestros pensamientos de ti, llenándonos de ti y dejando, Señor, todo atrás, para que todos esos círculos viciosos, Señor, se acaben y terminen en nuestras vidas. Ya no buscando lo que el mundo busca para llegar a ser importantes o llegar a tener un nombre o querer hacer un montón de cosas que el mundo muchas veces quiere que hagamos. El enemigo nos lleva a eso y nos separa de ti. No, Señor. Hoy venimos como Zaqueo. Venimos como él y estando delante de ti, Señor, vemos tu amor, tomamos tu amor, vemos tu verdadera presencia y entendemos quién realmente eres tú. Y nos llenamos de ti hoy, nos llenamos de ti hoy, nos llenamos de ti hoy, Señor. Hoy, Señor, vamos a caminar diferente, vamos a vivir diferente, vamos a ver las cosas diferentes, vamos a hacer las cosas de una manera diferente, conforme tu voluntad, conforme tu amor, conforme lo que tú tienes para nosotros, conforme lo que está escrito en tu palabra. Vamos a hacer las cosas, Señor, creyéndote a ti. Y vamos a caminar como verdaderos hijos e hijas que somos, llenos de tu presencia. Gracias, Señor Jesús, te bendigo.
Te bendigo por esta palabra, te bendigo por esta presencia, Padre. Te bendigo por tanto amor a nosotros. Bendigo, Señor, a cada persona que me escucha. La bendigo en tu nombre. Y te pido, Espíritu Santo, que esta palabra venga y transforme sus vidas. Y puedan ver a ti, te puedan ver a ti quién realmente eres. Puedan tomar su verdadera identidad en ti. En tu nombre, Señor Jesucristo, te doy gracias. Gracias, mi Señor. Amén.